Hola, ¿cómo les va? Bueno, mientras se van conectando, yo voy preparando esta luz que me está aniquilando. Em, bueno, hoy vamos a hacer un vivo, ya hicimos el vivo hace 2 semanas con Viole. Eh, el tema era por qué elegimos un parto en casa. Ahí surgieron un montón de cosas muy copadas que no tienen necesariamente que ver tampoco con las estadísticas. Hola Nati, como pensábamos hablar, sí nos quedó como resonando esta necesidad por ahí de traer las estadísticas. Necesitamos, ¿no?, saber, informarnos. Nos parece importante que siempre la información esté disponible, que sea verdadera. Ahí se está conectando Viole. Y bueno, tal vez a mí, digo, el derecho de elegir dónde, con quién y cómo parir es un derecho y no tiene que ver con las estadísticas y no tiene que ver con eso. Eh, sí está bueno poder cada quien que elija lo que necesita, pero sí en el transcurso de que una se va informando, uno también empieza a hacerse preguntas y empieza a poder también a veces poder responder cuando otro nos interpela, ¿no? Y nos trae esta imagen de que el parto domiciliario es riesgoso. Y entonces tener información también nos ayuda a poder, a ver, no se pudo conectar, a poder reafirmarnos en nuestras elecciones. A mí me parece que cuando uno elige algo, también saber desde de qué lugar uno lo está eligiendo, bueno, nos da la posibilidad de pararnos distintas, ¿no? Como bien en la tierra, bien ahí enraizadas en este mundo que nos toca. Que claramente parir en casa es contracultural, solamente es el 1% de los nacimientos. Hola, gracias a todos los que se van sumando. Y bueno, y esta idea nos venía rondando, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos en un vivo o ponemos la info ahí? La info está en Fortaleza, está súper disponible, saben, bueno, Viole es como una activista feminista y por los derechos del nacimiento de las mujeres en los procesos de gestación, parto porperio. Me parece como súper importante que sepan, bueno, que ella eh, trabaja en la agrupación Las Casildas, en Fortaleza, escribió un libro, es coautora del libro Mujeres Invisibles, Partos y Patriarcado, y traer esta información. ¡Ahí estás! ¡Por ¡Costó! fin! ¡Costó! Me sacaba, me entraba, así estaba. Bueno, me dio como una posibilidad de explayarme en por qué esté vivo, ¿no? O sea, más allá que lo veníamos. Primero, hagamos un parate porque estoy como muy Hagamos un manija. parate. Sí, venimos así. Venimos. ¿Cómo estás, Viole? Igual estás pixelada. Bien. No sé cómo Estoy me... pixelada. Hay muy mala señal y no sé por qué. ¿Ves? Ahí tú te me Oh, cortas. A ver si me engancho. no sé, a ver si las personas pueden tirar un... O sea, si soy yo o si es Viole, como para ver si yo corto e inicio nuevamente. Yo sé que está con delay, siempre va con delay, pero como para saber si... Ahí me parece que sí. A ver. ¿Va mejorando? Igual pedí al público que mande info. Todavía no estaría Pedime. llegando. Ahí Lau dice que no A se te ver. ve, Viole. No se ve bien. Ahora Bueno, sí, dice. seguimos. Ahora sí, quieta. Pero, Me quedo quieta. pero hay que ver, porque viste que está con delay. Entonces por ahí la hora sí era Con de hace delay. 5 minutos. Claro, es verdad, es verdad. Bueno, Bueno, igual se te escucha bien. Se te escucha bien. está bien, genial, buenísimo. Ok, me da ¿Ves? Se ve como pixelada. pena que no se te vea.
Sí, puedo intentar la última y ver. No, ¿ves? La ¿Querés? otra está ¿Querés? peor. La otra Mm, red me sale peor, me sale que no tiene menos. Así que, ok, ok. Bueno, bueno, probemos. bueno, Cualquier cosa cambiamos probemos. sobre la marcha. Estaba justo, sí, contando, bueno, un poco haciendo como el recorrido de, hicimos ese vivo con relación al parto domiciliario, para traer no solo, como siempre, ¿no? Como hablar sobre el derecho de cada mujer de elegir cómo, dónde y con quién parir, o sea, como para mí eso no es una, no es lo que estamos hablando acá, o sea, es como el derecho, o sea, para mí eso es como re importante, marcarlo. eh, lo que habíamos hablado un poco la otra vez tenía que ver con, bueno, no solo tengo mi derecho, pero también es seguro parir en casa, ¿no? Y ahí, como no hablamos mucho de las estadísticas, porque nos pusimos a hablar de otras cosas súper interesantes, pero nos había quedado rondando, como, bueno, hacemos un vivo de las estadísticas, lo ponemos por escrito, ¿qué hacemos? Y bueno, pasaron 2 semanas y cae el comunicado de la SAP ahí como provocándonos, ¿no? Sí, No, o sea, fue como, yo me sentí como interpelada, dije, a mí me lo está diciendo a mí para que haga el vivo con Viole y traigamos finalmente el tema de las estadísticas y volvamos a reflotar como esta pregunta, ¿no? Que había quedado de la vez pasada. Eh, bueno, parir es seguro en casa, parir en casa es seguro. Eh, ¿Qué pasa en las instituciones? ¿No? Esa pregunta que habías hecho, tipo, parir en institución no es seguro no es necesariamente, seguro, ¿no? Como, volvamos a pensarlo esto. tal cual. Claro, y sobre todo esto que en nombre de una supuesta seguridad, porque no lo es tanto, digamos. Los índices de violencia obstétrica nos hablan de que no es seguro. No es seguro emocional, pero tampoco es seguro física y tampoco es seguro psicológicamente, ¿no? Pero además en nombre de esta idea de la seguridad, se nos pide a cambio que las mujeres renunciemos a la potestad que tenemos sobre nuestros cuerpos y sobre los procesos sexuales y reproductivos. Incluso que renunciemos al derecho a tener un buen trato, ¿no? Mm. Como que el precio es muy alto, digamos, nos piden que renunciemos a nuestros derechos, a nuestra autonomía y al derecho a tener una buena experiencia, o sea, así de sencillo. Porque señora, acá mando yo, ¿no? Es en nombre de esa seguridad. O sea que incluso, aunque las instituciones fueran ese lugar que nos están prometiendo, segurísimo, donde realmente el precio no es un poco muy alto, Claro. digamos, convertirme en un pedazo de carne no es un poco muy alto, que mi hijo o hija se convierta en un pedazo de carne no es un poco muy alto un precio por algo que no Ujú. existe, pero aunque Claro, existiera, claro, pero encima no solamente nos están pidiendo eso en base a una supuesta seguridad, que además ni siquiera se sostiene desde las cifras, desde las estadísticas. O tal sea que cual. ni siquiera, o sea, como decíamos, ni los protocolos están basados en evidencia científica, sino en costumbre, ¿no? Eso hace que empeore toda la situación y tengamos no solo desde la experiencia, pero además que aparezca como esta cascada de intervenciones que termina, bueno, afectando a la madre, al bebé, ¿no? Y con, bueno, posibles cesáreas innecesarias que supuestamente nos salvan la vida a nosotras y a nuestros hijos. Y eso no es, o sea, vamos más para atrás, la generaste. O sea, Sí, son construidas. entonces ni siquiera es un lugar de seguridad. Claro, y además esta idea, ¿no? Un poco de estas palabras que se escuchan en la institución como el protocolo, ¿no? El protocolo sabemos que Perdón, Nati dice, pero mejor mejor comer en como, el sí, hospital por si te atragantas. por si te atragantas, tal cual, ¿no? Es maravilloso, digamos. Convirtieron un hecho fisiológico y sobre todo que hace parte de nuestra vida sexual,
¿no? O sea, el parto es Claro. sexual, lo convirtieron en un acto médico, lo que implica que lo patologizaron. De hecho, Mm. esto que hablábamos, en el tránsito a la institución, o sea, de la casa a la institución, aparecieron complicaciones que antes no existían y aparecieron patologías que antes no existían. No daba como para preguntarnos por qué antes las mujeres no tenían una cosa que se llamaba la fiebre puerperal y ahora Mm. sí, o por qué antes, o esto, incluso ahora, digamos, porque eso podríamos pensarlo que es histórico, pero ahora la institución tiene riesgos propios, únicos, que solo Claro. suceden en una institución. Una infección intrahospitalaria, ¿dónde sucede? En el hospital. Mm. En casa no hay infección intrahospitalaria, solo sucede en las instituciones. Ujú. Hay un mayor índice de iatrogenia, de posibilidades de iatrogenia, esto, que lo que hagan, lo que se supone que te están haciendo para curarte, en realidad sea peor, te genere un daño enorme. Estos son Mm. riesgos de la institución y de eso no hablamos, digamos, y eso no se dice. O sea que no solamente realmente no estamos seguras, sino que se nos está ocultando el riesgo al que somos sometidas las mujeres al entrar en esos lugares. Claro, y a mí lo que me parece interesante esto, en vez de observar, analizar y desandar, ¿no? Desandar esas intervenciones que supuestamente ponele que pensaran en que en algún momento eran salvadoras. Si no te estás dando cuenta que los números no te están acompañando, entonces en vez No te de, acompañan. no te acompañan, entonces en vez de desandar y decir, bueno, empecemos a revisar desde el principio qué es lo que fuimos haciendo que hace que terminemos en esta situación, no, intervengamos más. Tal cual. Cosa muy, por ejemplo, esto, la famosa no progresión del trabajo de parto. Que Claro. eso es una de las, digamos, como de las complicaciones que Mm. vienen aparejadas con el ingreso de la institución de los nacimientos. O sea, en casa la mujer estaba en un ambiente que sentía cómodo, que sentía intimidad, digamos, hormonalmente todo estaba Mm. para que ella funcionara. Entra a la institución, que es un lugar que genera miedo, perdón, pero la institución genera miedo, porque nos acercamos a la institución cuando necesitamos atención, porque nos pasa algo, porque estamos enfermos, o sea, no vamos a la institución a pasar el día. Digamos, en casa me pasa lo mejor, lo peor, pero me pasa un montón de cosas. En la institución voy cuando algo peligra. La institución es el lugar de la emergencia y de la muerte y de la enfermedad. Voy ahí. Entonces ingreso ahí y por supuesto mi cuerpo empieza a reaccionar a ese miedo, a ese lugar que es inhóspito, en el que no conozco, en el que no me siento y además en el que siento que esto es peligroso, mi vida corre peligro y se paran las contracciones. En vez de preguntarnos, ¿por qué esto no sucedía en casa y acá sí sucede, que desaparezca? Lo que hacemos es empezar a poner oxitocina sintética. Y de una vez, no solamente a las que no, sino que por las dudas, pongámosle a todas. Mm. No solamente a la que se le frenaron las contracciones, sino a todas. Mm. No, pero esta es la lógica con la que trabaja el sistema. En vez de preguntarse qué estamos haciendo mal, digamos, o qué es lo que no estamos haciendo bien, inmediatamente la responsabilidad se pone sobre la patología fallada de las mujeres, el cuerpo fallado de las mujeres, la Sí, fisiología suicida. mismo entras, ponele que seas una mujer que la institución te va ¿Mm? porque hay personas en el ¿Sí? mundo, yo conozco gente en el mundo que le gustan los hospitales, se sienten bien en los hospitales. Pues cosa rara, pero se sienten bien. Pero pasa. Pero pasa. Bueno, pero digo, entras a la institución y te ponen la vía de rutina. Por las dudas que X, ¿no? Como si no se pudiera poner después. Sí. Digo, y ya eso te deja en un lugar con menos movilidad. Y acostate también, porque no solo te voy a hacer un tacto, porque necesito saber en qué estás, sino que además te voy a poner un monitoreo, que más o menos te lo voy a dejar como media hora o más, tal vez, y te vas a quedar Porque por quieta. ahí, sí, Sí, porque por ahí me cuelgo y te lo dejo y bueno, me colgué. me Claro, colgué. me puse a Y hacer te lo, otras cosas. claro, tengo que hacer otra cosa. Entonces te lo dejo. Pero no te muevas, quédate quietita, porque si se mueve el monitoreo, entonces no va a escuchar, no se van a escuchar bien los latidos. Y ahí aparece otra preocupación, ¿no? Porque las estadísticas muestran, y desde la Organización Mundial de la Salud, también recomienda que no se use monitoreo, porque lo que hace es que aumenta el índice de cesáreas. Sí, Entonces, seguimos, ¿no? O sea, supuestamente por una supuesta seguridad, seguimos interviniendo y lo que estamos generando, en realidad, son problemas tras problema tras problema que no se soluciona con más intervenciones, sino que se sigue complicando. claro.
Sí, y también Entonces, pensar esto, que si los nacimientos no deberían estar en las instituciones por todo esto que sucede, o sea, realmente es un lugar que se prepara para la emergencia, para la enfermedad y para la muerte, el mejor lugar para que suceda un hecho que es sano, que es sexual y que es fisiológico, la verdad que tendría que hacernos ruido. De la misma ujú, manera, tendríamos que empezar a preguntarnos por la función de los obstetras y los ginecólogos en nuestra vida sexual y reproductiva. O sea, ¿qué hacen los cirujanos interviniendo dentro de los nacimientos? Porque la mm, expertise del obstetra o de la obstetra es la patología, es la intervención. Son cirujanos, ¿no? Eso es lo que hacen, forceps y cirugías. ¿Son realmente los profesionales idóneos para acompañar la vida sexual? ¿Para acompañar el nacimiento sano? Digamos, nuestra vida sexual está en la esfera de lo patológico, o sea, está sucediendo en los lugares que están preparados para eso y que toda la dinámica es esa, por eso entramos y son asépticos y todo el mm, mundo se mueve rápido y todo funciona como un relojito porque acá hacemos cosas muy importantes, digamos, todo eso que sucede, que es atmósfera, digamos, es puesta en mm, escena. No es que es verdad que está sucediendo. Que los médicos caminen rápido dentro de las instituciones no es porque van de un lugar a otro haciendo algo, sino porque hace parte de la puesta en escena, ¿no? Y lo blanco y el guardapolvo y yo acá y tú allá. Pero, mm. entonces estamos dejando que nuestra vida sexual transcurra en manos de gente que se dedica a la patología, que es cirujana, y en lugares que se dedican a la emergencia y que se Mm, dedican a la enfermedad. mm, O sea, llegó el momento, o sea, ellos no lo arrebataron, es el momento de arrebatárselos. Digo, es mío, es mi vida sexual. El parto es un hecho sexual y es desde sí. ahí donde lo tenemos que mirar. Acompañadas, buenísimo, genial que haya profesionales que se ocupan de saber, de acompañar, de tener, pero desde ese lugar, acompañas este proceso. No es Mm, médico, no es de ustedes. sí, sí, sí. Me parece, bueno, para ahí dicen, y sumarle las vacunas compulsivas, que ya ni podés decidir posponer un tiempo la vacuna para analizar la compatibilidad del bebé con respecto, porque te comes una denuncia penal y te lo terminan vacunando. Bueno, de las estadísticas que me pasaste y que vamos a hablar, a mí también esto me llama mucho la atención. En realidad no me llama tanto la atención, pero me parece que está bueno ponerlo en luz, es que muchas veces, aun cuando las mujeres no son tan intervenidas, el índice de las Los bebés, intervenciones de los bebés es es espeluznante. altísima, es altísima. Eso no tiene Porque que además, ver y además, tampoco con si te respetaron los tiempos del parto. O sea, una vez que el bebé uh -huh, nace, es como si es de fuera la de otra institución. persona. Sí, exactamente. Mm, Sí. Y además, lo interesante además, cuando uno mira realmente lo que le sucede a esos bebés y esas bebas, es entender que ellos viven la intervención por partida doble. Porque mm, uno en general, uno empieza a pensar que la intervención sobre ellos empieza en el momento en que empiezan a manipular su mm, cuerpo. O sea, en el momento en que claro. te arranco para nacer, te pincho, te baño. Pero en realidad las intervenciones sobre su cuerpo Mm, empezaron mucho antes, ujú, empezaron en el momento en el que empiezan las intervenciones sobre la mamá. ujú, Porque mujer y bebé en ese momento, esa diada, sus organismos son uno. mm, Lo que entra a mí por vena, entra al bebé. El miedo que yo paso es adrenalina que le llega al bebé, no queda flotando en el vacío esa adrenalina. mm, O sea, ellos viven esa doble intervención. Esto se ve, o sea, es como muy claro, los índices las salas de neonatología. tremendo. La idea es siempre que nosotros ya sabemos que por más respetado que sea el parto, por más bueno que sea el equipo, por más zaraza que me puedan decir de la institución o el programa X, sí o sí hay un momento en el que yo voy a ser separada de mi hijo o hija. Ya lo sabemos, porque lo van a medir, porque lo van a pesar, pero sí o sí va a ser separada de mí. O sea, asumimos la separación de nuestros hijos e hijas como algo que va a ser 5 minutitos en la cama de al lado, todo lo que tú quieras, pero la separación física para los bebés supone un estrés altísimo. Ujú, No importa si son 5 minutos, si lo dijeron con amor, si estaba en la cama de al lado y yo lo veía, sí, yo lo veo, él a mí no, mm, ¿no? Y eso supone para ellos un estrés muy alto. mm. Y eso es una intervención tremenda. Y eso sucede en todas las instituciones, sin importar el equipo respetuoso, el programa, el paradigma, en todas, en Mm, algún momento nos separan de nosotros, innecesariamente. ujú. Bueno, la otra vez hacíamos en la Semana Mundial de la Lactancia, yo
yo trabajo para el grupo de apoyo a la lactancia de Escobar, del hospital de Escobar, y hacíamos el video sobre contacto piel a piel, ¿no? Y justamente como ese estrés del último momento que el bebé tiene que atravesar para estar bien despierto y alerta, para poder Mm, volver al cuerpo materno, para volver y ahí regularse, es el momento que en general se lo llevan. O sea se que ese interrumpe. momento de volver al cuerpo materno para poder regularse desaparece y lo único que queda es el estrés. Sí, es ese pico de estrés que para ellos, porque además las mujeres solemos contarnos muchas cosas, o sea, digo, yo puedo, yo tengo la racionalidad de decir, mi hija estaba al lado mío, le hicieron los controles al lado mío, yo la veía, yo la escuchaba, yo sabía, y yo doy por hecho que nunca fuimos separadas. Ahora, la experiencia de mi hija es otra completamente Mm, distinta. Si ella no está encima mío, con el olor que reconoce, los latidos que reconoce, el cuerpo que reconoce, que es su hábitat, está separada de mí. No importa si yo la veo. mm. No, o sea, para eso para ella es separación. Y sobre todo no existe un relato racional. Digo, yo puedo decir, bueno, son 5 minutos e incluso puedo ponerme el reloj y empezar a contar. Para mi hija, para esa beba, significa, no lo sé, capaz que mi vida de ahora en adelante voy a ser así. Entonces, por supuesto, todos sus sistemas se van a poner alerta. Porque yo, si a mí me dicen 5 minutos, mis sistemas empiezan a ponerse alerta. Una vez pasaron esos 5 minutos, mis sistemas empiezan gradualmente a ponerse alerta. A Sí. los 10 minutos, a los 15, no sé qué, y a las 2 horas Ujú. estoy como loca. Bueno, ellos entran en ese momento, en ese pico de estrés, en el instante inmediato en que los separan de nosotras. No hay ese margen de espera. Y Sí, esto, está, para ver esto como bien concreto y tenerlo como, es una perla, yo lo vi recién este año, el documental Parir, ¿no? sí. Como ahí se ve clarísimo cómo es un parto institucional, se ve clarísimo lo que sucede también con el bebé. O sea, Mm, fue una desesperación ver eso, porque claramente está tan normalizado y está tan naturalizado, por eso se habla de parto normal o parto natural, porque es culturalmente lo que nos es la metieron, norma. es la norma, que, o sea, los están filmando. O sea, están dando Sí. su consentimiento para que filmen eso que es una atrocidad. Y además podemos dar por hecho que se portaron bien. Digo, porque me están filmando. Claro, Si a mí me filman, claro. yo hago lo mejor que sé hacer. O sea, digo, Pongo mi pongo la mejor mejor cara. cara. Digo, este es mi mejor perfil. Es obvio, digo, lo intentan hacer de la mejor manera. Eso es lo más fuerte. Digamos, está absolutamente normalizada la vulneración de las mujeres y de los niños y las niñas en el momento del nacimiento, como norma, ¿no? Mm. Así. Sí, sí, sí. Bueno, acá está compartiendo que dice, mi hijo fue a la neo solo porque la neonatóloga quería asegurarse de que estaba bien sin necesidad. Nunca le encontraron nada para irse ahí. O sea, como de una... Pero es que en general, y vuelvo un poco, tiene que ver también con la cantidad de intervenciones que sufre la madre y el bebé intraútero. Entonces, claro, obviamente es como, si sufrió todo eso, si le metimos ese bombazo de oxitocina, si le metimos de todo, entonces, bueno, me tengo que asegurar en algún lugar que está bien, porque lo que Claro. hice no estuvo bueno para el No bebé. estuvo bueno. No estuvo bueno. Y además, este organismo que se encarga de regular, o sea, de ayudar a ese bebé en la adaptación y en autorregularse, que es el mío, digamos, mi organismo se encarga, sube y baja temperatura, regula la respiración, el bombeo del corazón, digamos, todo esto hace a su proceso de adaptación. Es un organismo que está desregulado, Claro. que tiene miedo, que fue pasado por arriba, entonces que tampoco puede realizar ese trabajo. Entonces, digamos, luego nos encontramos y hacemos lo mejor que podemos porque la verdad que la fisiología de las mujeres es maravillosa. Parimos en condiciones absolutamente Total. hostiles y sostenemos la adaptación de las criaturas absolutamente desreguladas y absolutamente pasadas por arriba. Y lo logramos. Nuestro cuerpo funciona, ¿no? Pero entonces, digamos, juntamos estos dos y es muy posible que no puedan hacer esa danza juntos, porque ya hicimos todo lo que tenía que hacer en contra, ¿no? Y esto a mí me parece siempre muy interesante porque en general, cuando las mujeres decimos que vamos a parir en casa,
siempre se nos pone en adelante la idea de que es una elección que hacemos por capricho nuestro. O sea, bueno, Egoísmo. te querés dar el gustito, sos muy débil, o bueno, te dan ganas de pasar la aventura. Y siempre se pone el bienestar del bebé o de la beba como el problema. O sea, todo muy lindo, seguramente para ti va a ser divino. Ahora, para tu hijo es un gran peligro. Y en realidad, cuando uno empieza a tener información, muchas veces nos decantamos por un parto planificado en domicilio por el bebé. O sea, es pensando en ese nacimiento que yo termino diciendo, bueno, acá. Porque realmente, si esta seguridad que me venden fuera real y fuera verdad, nosotras estamos dispuestas a todo. O sea, por ese bienestar de esa criatura, y bueno, me la tengo que bancar con que me pasen por arriba, me corten, me abran, me hagan, yo lo voy a hacer. No pongo, o sea, como que no lo ponemos en duda, lo haríamos. Pero cuando nos damos cuenta que realmente es el bienestar de nuestro hijo o hija el que está en riesgo, es cuando empezamos a tomar otras decisiones, ¿no? Y es muy interesante ese juego, porque siempre nos tratan de egoístas por no ver el bienestar. No estás viendo a tu hijo, no, justamente porque lo estoy viendo. Claro. Es que elijo esto. Bueno, vamos a entrarle Vamos. a esto ¿no? Porque me viene como anillo al dedo de preguntarte sobre este comunicado de la Sociedad Argentina de Pediatría, Me encanta. que saca un comunicado posterior a la presentación de la ley de casas de parto. Si te sabes el nombre completo de la ley, que es bastante largo y que soy poco, bueno, memoriosa. Proyecto de ley marco regulatorio para el funcionamiento de casas de parto y nacimientos en el territorio nacional. Perfecto. Nos quedamos sin nombre, pero sí, sí, es enorme. Entonces, posterior a eso, y que no tenga que ver el parto en casa, mediante, digamos, no estamos hablando de casas de parto, no estamos hablando de parir en casa. Sin embargo, la Sociedad Argentina de Pediatría manda un comunicado hablando de los peligros de parir en casa, citando además algunos análisis, metaanálisis, bueno, controversiales. Claro, lo interesante además que a mí me llama la atención, mira, acá lo tengo justo abierto, entonces dice que en embarazos de bajo riesgo se observa un hasta 12,5% de complicaciones obstétricas y neonatales graves. Las mujeres embarazadas de menor riesgo, entre comillas, o sea, ya te están diciendo que no existe el menor riesgo para ellas, todos somos de riesgo, con partos domiciliarios planificados presentan tasas de mortalidad neonatal 4 veces superiores a las observadas con los partos hospitalarios. Más allá de esto, que es tremendo, no te citan fuente, no sabemos de dónde lo sacaron, ¿no? ¿Por qué? Porque, por supuesto, existen metaanálisis que han dado, o estudios que han dado unas cifras tremendas, o sea que realmente uno diría que la Organización Mundial de la Salud, que lo hablábamos en el vivo que hicimos, se posiciona diciendo para una mujer de bajo riesgo, parir en casa es algo absolutamente viable y posible y no hay mayores riesgos, lo dice la Organización Mundial de la Salud, pero con estos estudios uno diría, en realidad la Organización Mundial de la Salud quiere extinguir a la población, ¿no? Porque nos manda al lugar donde va a haber 4 veces más probabilidades de muerte neonatal y de complicaciones graves y severas sobre las mujeres. O sea, yo puedo hacer un estudio científico. Ahora, el tema es que sea riguroso, que sea metodológicamente confiable, que no tenga intereses de por medio, incluso lo puedo publicar, porque hay un montón, o sea, digamos, la ciencia no es neutral y se mueven un montón de intereses. Obvio. El tema es que si yo publico la fuente, o sea, si ellos acá pusieran, esto lo tomamos del estudio o del análisis tal, del metaanálisis tal, eso sería muy fácil de comprobar que se trata de un metaanálisis o de un estudio que ya ha sido refutado. Claro. Porque si tienes la fuente, tienes quienes lo han refutado, ¿no? Sí. Porque la evidencia científica que se considera actualizada, que se considera metodológicamente confiable, siempre se ha inclinado a favor del parto planificado en domicilio. O sea, establece que para mujeres de igual condiciones obstétricas, en presencia de un equipo obstétrico capacitado, no se reporta aumento en el índice de morbimortalidad materno-infantil, pero sí se reporta menor índice de intervenciones y mayor bienestar materno-fetal. O sea, no nos morimos y salimos más felices. Sí.
Y por eso hay países como Reino Unido, Canadá, que basan su sistema de salud y de atención a los embarazos en la idea de vamos a parir en casa. ¿Quiere el Reino Unido acabar con la población? ¿La OMS quiere acabar con la población? No, se basan en estudios que son metodológicamente confiables. Argentina no. Argentina elige aquellos que ya han sido refutados, o sea, es un posicionamiento político, no hay ciencia, es política. No, claramente, yo entré, bueno, viste que abajo del comunicado, porque no te ponen el asterisco y el estudio, pero abajo te ponen un montón de bibliografía, o sea, desde bueno, cuestiones Sí, de acá la está maternidad centrada en la familia, te ponen un montón y te ponen ahí abajo este metaanálisis de el WACS, wax. que si vos entras en internet, o sea, cualquiera puede hacerlo, puede poner WACS, metaanálisis, no sé, partos en casa, qué sé yo, te aparece una cantidad de notas y refutando ese estudio, Sí. ese análisis, y lo que dice justamente con relación a la muerte de los bebés, que lo hablábamos hace un rato, eh, primero que, bueno, nada, falla en todo lo que tiene que ver con cómo se presenta un metaanálisis, ¿no? De dónde sacan las fuentes. Tiene que tener cierta rigurosidad. No puedo juntar peras con bananas y decir, bueno, no son la misma, o sea, no son la misma Sí, fruta, ¿no? Como, o no son del, o sea, como una locura. Ahora, ni siquiera eso que ellos están planteando eh, es con un equipo obstétrico. claro, los errores que se le consigue, porque además es esto, si uno pone metaanálisis WACS, que es la 9, la referencia 9, por si alguno quiere buscarlo, que es ese estudio está en el comunicado de la referencia 9. Ponen eso, WACS, W-A-X, y lo que vas a encontrar es lo que tú dices, todo lo que se ha refutado ese metaanálisis. Se lo refuta porque se lo considera metodológicamente Sí. incorrecto. O sea, Ujú. es lo peor que le pueden decir a un científico. Señor, hizo mal la tarea, ¿no? Y además lo consideran, esto ya se ha dicho, que está atravesado por intereses. O sea, alguien pagó, básicamente, para que se hiciera de esta manera. Las razones por las que se considera, por ejemplo, que está es que dentro de la categoría, porque ellos lo que hacen es agarrar partos planificados en domicilio. Un metaanálisis es un análisis de muchos estudios, ¿no? Ujú. Agarran estudios y juntan. La categoría parto planificado en domicilio no sacaron lo que se considera alto riesgo, o sea, lo dejaron, daba igual si era bajo riesgo, tampoco sacaron el hecho de que no hubiera profesionales médicos asistiendo, o sea, lo que se llama Total. partos autogestivos, no lo sacaron. En cambio, en la institución se aseguraron muy bien de sacar el alto riesgo. Entonces, no solo que el criterio del modelo que está reconocido de parto planificado en domicilio es bajo riesgo, o sea, es embarazo saludable, 85% igual, ¿eh? Estamos hablando de las mujeres, tenemos embarazos y partos de bajo riesgo, pero ese es el criterio, para decir que un parto planificado en domicilio, el criterio es bajo riesgo. Total. Entonces, ya no están cumpliendo el criterio del modelo, sino que además en la institución no lo sacaron. En la institución dejaron solo bajo riesgo. Claro. No incluyeron alto riesgo. Bueno, por supuesto, si estás en la institución, hay profesionales obstétricos, eso Claro. está claro, si no, no estarías en la institución. Y eh, luego también lo que se encontraron, estoy viendo acá así rápidamente, luego hicieron como subanálisis, o sea, cuando se hace esto, entonces hacen subanálisis, es decir, sacan, bueno, entonces dicen, vamos a sacar al alto riesgo de los partos planificados en domicilio y vamos a sacar de los partos planificados en domicilio lo que no incluye atención obstétrica. Y se encontraron con que los resultados vacían completamente. Esta muerte neonatal tremenda no existe y vuelven a ponerse en el lugar. No hay un aumento en el índice de morbimortalidad materno-fetal, pero sí hay un mayor índice de bienestar materno-fetal. ¿Y a qué se debe, ya que vamos a las estadísticas, volvamos a las estadísticas argentinas, de por qué hay mayor, digamos, conformidad en el parto
planificado en domicilio y qué pasa en las instituciones. Digo, ¿por qué? O sea, de este análisis, cuando no solo no hay mayor muerte materno-fetal, sino que además las mujeres están menos intervenidas, hay menos índice de intervenciones y también están más satisfechas con la experiencia. Con lo que vivieron. Exacto. Entonces, en general esto tiene que ver en general con los preceptos del modelo, digamos. El modelo se basa en que la mujer es la protagonista. Eso quiere decir que yo tomo decisiones, eso quiere decir que mi autonomía está garantizada. Y hay como la evidencia marca como ciertas razones que las mujeres solemos referir mucho en relación a por qué prefiero o por qué elegí o por qué me gustó parir en casa. Eso tiene que ver con el atravesar el proceso en un ambiente de intimidad y confianza. O sea, es mi casa, esto es así, yo abro la puerta, son mis reglas, hay un montón. El poder está rodeada realmente por las personas que yo elijo, porque yo estoy eligiendo quiénes son los... En mi casa no me pueden decir sí un acompañante o dos, o ahora sí o ahora no, o sea, nadie me puede establecer esas reglas en el vínculo con las personas con las que yo elijo, mis hijos e hijas, mi compañero o mi compañera, mi mamá, mi perro, mi gato, nadie me puede poner esas reglas. Pero además también es evidente que yo elegí ese equipo obstétrico. O sea, yo estoy también siendo acompañada desde lo profesional por las personas que yo elijo. Dentro del modelo, el parto planificado en domicilio se apoya en la idea de básicamente las mujeres saben parir y los bebés saben nacer. Si no, distinto a la institución. En la institución, en cambio, se basan en la idea de que no podemos. Por eso está todo hecho para intervenirnos, controlarnos, dirigirnos, hacernos el parto. En casa no. O sea, si no, no nos quedaríamos en casa. Lo que me altera que me hagan el parto. En el parto. Me altera, me Sí, pone mal. a mí también. Sí. ¿Viste? Como que te revuelve por decir, ¡ah! Porque además terminas diciendo, es verdad, te hicieron el parto. Te pincharon, te cortaron, te estrujaron, te empujaron. Efectivamente, lo hicieron ellos. Nosotras estábamos acostadas mirando al techo. ¿No? Qué fuerte. Entonces, ya eso significa que yo estoy en un ambiente y estoy rodeada de personas que confían en mi capacidad de parir. Y que yo confío en mi cuerpo y confío en mi capacidad de parir. Eso, por supuesto, se ve reflejado en lo que yo estoy viviendo, es mucho más poderoso. O sea, salimos diciendo, yo lo hice yo pude. O sea, eso es un montón. Todo lo que tiene que ver con el recibimiento de ese hijo o hija, ¿no? Que está muy hablado. En la institución no se sabe qué va a pasar. Y tampoco tienes muy claro quién recibe o qué no recibe. Acá es algo que se habla. ¿Quién recibe ese bebé? ¿Cómo quieren recibirlo? ¿Qué se hace? Yo incluso, esto lo digo, yo recuerdo absolutamente, y para mí es de las cosas más importantes que guardo del nacimiento de Frida, y es que las parteras no la tocaron. La toqué yo, la tocó su papá. La revisaron, o sea, la miraron, vieron que todo estaba bien y no le pusieron un dedo encima. Digo, eso es como tremendo, ¿no? Sí, sí. Entonces hay como un montón de razones. Ahora, Argentina, nosotros concretamente esto que decías, en Argentina, nosotros desde una agrupación que se llama Fortaleza, que lo que hacíamos es trabajar concretamente sobre el parto en casa, que tenemos 2 relevamientos, se hicieron, voy a decirles de cuándo. El primer relevamiento sobre un total de 1.501 nacimientos y el segundo relevamiento sobre un total de 1.163 nacimientos. Una de las cosas que preguntábamos justamente tenían que ver con la percepción. Digo, o sea, sí, decimos que la mujer es autónoma. Ahora, ¿la mujer realmente se sintió autónoma o no? La verdad que no, ¿no? Y nos encontramos con cosas muy interesantes. Por ejemplo, ¿cómo calificarías tu experiencia de parto planificado en domicilio? El 85.1% la considera excelente. Y acá hay un dato, por ejemplo, que frente a eso el 0,3% la considera pésima. Nosotros inmediatamente dijimos, ¿qué pasa ahí? Bueno, ese 0,3% tuvieron traslado. Esto es una realidad. El ingreso a la institución arruina la percepción de lo que vivimos, ¿no? Justamente ese choque de mundos hace que suceda esto. Por ejemplo, esta me encanta. ¿Consideras que tu decisión de parir en casa favoreció tu confianza y seguridad? Sí, el 97,2%. O sea, si yo salgo, si yo paro, nace mi hija, o sea, no, es esto, la idea de tengo un parto que celebrar, ¿no? O sea, tengo un parto que celebrar.
Hay algo que es mío, que siempre voy a celebrar, y no voy a pasar cumpleaños tras cumpleaños recordando la historia del abuso, del maltrato, de la vulneración, sino realmente algo que celebro, mi confianza y mi seguridad. Autonomía, el 96,7% consideran que sí, que la favoreció. Intimidad y libertad, 98%, sí. ¿A qué te El referís? vínculo con tu hijo. ¿A qué te referís, Uh-huh. Viole, como, porque, bueno, como para las personas que están escuchando, cuando estás hablando de autonomía y soberanía? Me Cuando parece hablamos de como autonomía, muy sí, importante hacer hincapié en qué es lo que estamos diciendo cuando estamos hablando de autonomía. cuando hablamos de autonomía y soberanía, tiene que ver justamente con esto de saber que la que toma las decisiones sobre mi cuerpo soy yo. Tanto hacia afuera, es decir, que decido y digo, esto sí lo quiero, esto no lo quiero, yo construyo esas decisiones porque además no salen de la nada, digamos, es una construcción la decisión, ¿no? Pero también tiene que ver con la posibilidad de moverme libremente en lo que estoy haciendo, ¿no? De sentir realmente que tengo la libertad para gritar, llorar, tirarme al piso, pedir ayuda, cantar, bailar, digamos, eso tiene que ver con la autonomía también, como esa experiencia. Pero sobre todo tiene que ver con saber realmente que en mi cuerpo las decisiones las tomo yo. Esta certeza y esta tranquilidad de que no me van a hacer nada que yo no quiera. A mi hijo o hija no les van a hacer nada que yo no quiera, ¿no? Porque en ese momento la potestad sobre las decisiones sobre mi hijo o hija las tengo yo, ¿no? Ujú. Entonces, saber esto, nadie la va a tocar si yo no quiero. Cosas, porque además son muy chiquitas. Pues generalmente, como vivimos en un sistema que es tan violento, tan intervencionista, decimos, bueno, la autonomía de decir que no me hagan una episiotomía. Tiene que ver con la autonomía de que no me pongan un dedo encima si yo no lo quiero. Es así de sencillo. O Ujú. sea, nadie puede ingresar a mi cuerpo. Ni siquiera desde el amor, desde el ven y que te hago un masaje. No, no van a ingresar a mi cuerpo. Porque además esto es un hecho sexual. Entonces no ingresas a no ser Claro. que yo decida que quiero que eso suceda, ¿no? Tiene que ver con esto, con esas decisiones que se ven y que también se ven en dónde, o sea, cuál es el escenario que armo, quiénes quiero que estén invitados. Esa es mi potestad, solo yo decido. Yo decido si quiero que esté mi compañero o no, si quiero que esté tal partera o tal otra, si quiero que esté el perro o no, si quiero quién. Y con la posibilidad, además, lo interesante de la autonomía es que es un proceso que es móvil, que es flexible. Ujú. Eso quiere decir que yo puedo decir, quiero que estés tú, quiero que estés. Luego llega ese día y resulta que me doy cuenta que no quiero que estés tú. Mi autonomía tiene que ver con decir, no, no quiero que estés. O sea, Ujú. no, ¿no? Es eso. Y es, bueno, es ser dueña de nuestro cuerpo, ser dueña de nuestras decisiones, que es algo que es tan poco nada en esta sociedad para nosotros Sí, las que es un mujeres. montón, porque además cala en la responsabilidad, ¿no? De la toma de decisiones. O sea, cuando yo soy autónoma, también me hago responsable de las decisiones que voy tomando. Eh, Porque me parece que a veces también la institución como que nos da ese, como que le tiramos el hueso al otro, ¿no? Como, y el otro, entonces con el hueso, hace lo que quiere. Lo que quiere. Lo igual lo interesante que hace la institución es que a mí los juegos perversos de la institución, de la hegemonía, son maravillosos, ¿no? Porque nos dicen, si no me haces caso, o sea, el discurso que siempre tenemos una vez cruzamos el umbral de la puerta de un consultorio, una institución, es, si no haces lo que yo digo, te vas a morir. Si no haces lo que yo te digo, se va a morir tu bebé. Este es el discurso, ¿no? Aunque estemos hablando de cortarte el flequillo, ellos siempre lo van a poner en términos de va a explotar la bomba y va a ser tu culpa. Ahora, entonces, ¿yo qué pienso? Tengo que hacer lo que me digan para que todo esté bien. Ahora, cuando las cosas no están bien, la institución siempre dice que es nuestra culpa, Ujú. porque no supimos pujar, porque estábamos descontroladas, porque somos muy gordas o muy flacas. O sea, esto es lo interesante, que nos hacen pensar Ujú. que si yo hago lo que me dicen, no solamente nada malo me va a pasar, sino que si algo malo me pasa, Es ellos mi se van a hacer culpa, cargo. claro, es Pero no así. pasa, claro, me hago cargo yo siempre. Sí, 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 de todas Porque termina, o maneras. sea, siempre la pelota me la devuelven a mí, no existe esto de ellos diciendo, sí, la verdad que no te debía haber puesto oxitocina, discúlpame. Ujú. No, ¿ves? Menos mal estabas acá. Y a ti que Claro. te daba por esa locurita de no sé qué, bueno, menos mal estabas acá. Ujú.
¿no? Es como esos juegos perversos en los que siempre entramos. La idea Mm, de que estar en la institución es seguro, mm, estar en la institución nos va a salvar de todo y nos va a sacar responsabilidad. No, la culpa nos la van a poner a nosotras. ujú. Sí, sí, es tremendo. Es como conectar con eso, conectar con ese nivel de estar maniatada, ¿no? Ante la situación, porque convengamos que acá en Argentina, por lo menos, las personas que eligen parir en su casa es el 1%, Menos, ¿no? Menos del 1%. menos del Entonces, 1%. Y dentro de ese menos del 1%, justamente porque Argentina, digamos, como desde las sociedades médicas, desde el Ministerio de Salud de Nación, no solamente es que basan su postura en estudios que han sido refutados, con lo cual es ideológico, es político y tiene que ver con el control sobre nuestros cuerpos, con el control sobre nuestra vida sexual y reproductiva y, bueno, con la posibilidad de poder seguir ejerciendo violencia obstétrica de manera impune, ¿no? ujú, Entonces no han hecho, o sea, no se han puesto a realmente ver qué es lo que está sucediendo. Teniendo en cuenta que si somos menos del 1%, dentro de ese menos del 1% están incluidas aquellas que lo planificaron y aquellas que no. O ujú, sea, lo llamado en vía pública. ujú, Con lo cual, muchas de ese menos del 1%, que ya es chiquísimo, muy chiquitito, encima hay que empezar a restarle las que no pude salir del barrio, vivo en una montaña y no llegué, parí en un colectivo, digamos, todas esas están incluidas ahí. O sea que ujú. sigue siendo mucho menos. Así que es interesante que desde las sociedades médicas y el Ministerio de Salud de Nación quieran hacer responsable al parto planificado en domicilio de las pésimas estadísticas que tiene Argentina en relación a la morbimortalidad materno-infantil. Es O sea, que digan tremendo. que, porque no Claro, inclinamos la balanza, no claro, inclinamos la balanza, nos podemos morir supuestamente, todas y sí, no inclina la balanza. yo lo he escuchado como cuando trabajaba de voluntaria en otro hospital, que decía, no, y al final, claro, después vienen acá y las estadísticas de acá son las que... ¿cuántas mujeres viste que vinieron acá y terminaron en una que te afecta toda La tus estadística. estadísticas? Cuando lo que yo estoy viendo a diario es que los bebés entran a neo por una cantidad de intervenciones que se le hace a la madre y que después necesitan, porque no se pueden adaptar, no se pueden adaptar bien al medio aéreo porque los bombardearon. Y esa es la estadística que tenés y no la estás viendo. Y los bebés se Tal mueren cual. igual. Bueno, por ejemplo, con esto del ingreso a NEO, digamos, en concreto, porque la SAP se para concretamente en lo peligroso que es el parto planificado en domicilio para bebés, ¿no? Sí. Una cosa que nosotros encontramos es que intervenciones sobre los bebés y las bebas se reporta un 3,1%. Eso quiere decir que el 96,9% no requirió ningún tipo de intervención. Nada. ¿Cuáles son las intervenciones que fueron descritas? Aspiración, uso de oxígeno libre y masajes. Dentro de esas, solo el 0,2%, o sea, del 3,1 al 0,2, ¿no? Chiquitísimo, requirieron ingreso a neonatología. De ingreso a neonatología, se reporta que el 2,8% O sea, requirieron de ese 3% al 2 0,2 requirieron ingreso a neonatología. y de ese 0,2 de ese 3, No, luego esa es una estadística, y luego nos sí. vamos a otra, Ah, ok, ¿no? ok, Los traslados, ok. o sea, trasladamos primero que el índice de traslados, que esto ahora quiero decir algo sobre eso que me parece maravilloso de cómo lo plantean, es del 12,7%, ¿no? Ujú. Es decir, que de los partos planificados en domicilio, aproximadamente el 12% requieren de un traslado. De ese traslado, terminamos con un 5,1% de cesáreas. O sea, el parto planificado en domicilio tiene un reporte de 5% de cesáreas. ¿No? Recordemos que en Argentina Decimos en tenemos un institución. 30% en institución y de un 70, de un 50 a un 70, y hay instituciones que tienen 90% 80, 90. en privado.
Volvamos a esto, El parto porque te interrumpí. Volvamos. Parto planificado en domicilio, estamos hablando de 5% de índice de cesárea. Nos vamos tal a cual. institución, o sea, no traslado. Estoy hablando ahora, mujeres que ingresan para parir Que es, en institución. En la pública, en general, es un 30%, ¿sí? De cesáreas, de índice sí, de cesáreas. Y en las privadas oscila entre un 50 y algunas tienen hasta un 90 tal por cual. ciento de cesáreas. O sea, estamos diciendo que de las mujeres que entran, de 100 mujeres que entran a parir sin ningún tipo de inconveniente, a la institución, a algunas instituciones privadas, estamos diciendo que 90 pueden parir y 10, que 90 no pueden parir. Neta, tal cual. Y la Ese es el Organización dato. Mundial de la Salud dice que tiene que ser para que justamente sea saludable, para que sea, digamos, en pos del cuidado materno y en pos del cuidado del bebé, tiene que ser entre un 10 y Y un un 15, 15. Y hay tal cual. instituciones que tienen 90. 90. Y lo que dice la Claro, no hay cómo organización, justificarlo. no, la Organización Mundial de la Salud dice, si se supera ese 15%, lo que hace es que el índice de salud materna y del bebé baja, Va en picada, va en tal cual. picada. Entonces, digo, como sociedad, Sí, partos más inseguros. tal cual. Y por ejemplo, el ingreso a neo, que es algo que es como el tema, ¿viste? Porque nos decían 4% de mortalidad, mejor dicho, matamos bebés. El parto planificado en domicilio es un asesinato de bebés. El reporte que nosotros tenemos es que el 2,8% requirieron ingreso a neo, ¿no? Es un 2,8%. En el primer relevamiento que se hizo desde las Casildas de atención al parto y la cesárea, el índice de ingreso a neo que teníamos era del 40%. 4 de cada 10 bebés requirieron, o sea, 40%, ¿no? Eran 40 bebés frente a casi 3 bebés cada 100 acá en el parto planificado en domicilio. Que además hay algo que hay que hacerse una pregunta, porque esto lo sabemos, las mujeres que hemos ingresado a las instituciones viniendo de un traslado, sabemos que las intervenciones y las conductas seleccionadoras y el maltrato se agrava, ¿no? Al común le subimos un poco más. Con lo cual, de este 2,8%, que ya es poquísimo, un 2,8% de ingreso a neo realmente es muy poco. Es un índice maravilloso. Podemos dudar. Podemos dudar porque posiblemente terminó en neo, porque como venías de un parto en casa, por las dudas, porque por ahí está infectado, por las dudas, o sea, por esta manera de actuar de ellos, con lo cual el índice puede estar inflado. Un índice que es maravilloso puede estar inflado. O sea, digo, quiero saber dónde están los 4 bebés de no sé qué, ¿no? Sí. Y sobre los traslados. Eso, sobre los traslados te iba a preguntar. Están diciendo que tenés que tener una cátedra después en la cátedra, dice materia obligatoria, Violeta Osorio. Sí, me queman viva, chicas. Cátedra Osorio, dice. Bueno, no, lo que te quería preguntar, porque me parece que es lo que muchas veces las mujeres cuando quieren decidir si finalmente encaran el parto planificado en domicilio y genera dudas el tema de los traslados, ¿no? Traslados oportunos, las cifras del 12% que estás hablando de traslados, bueno, si lo miramos con lupa y podemos como ir desarrollando qué implica cada cosa, porque no es un traslado por una emergencia, ese 12%, sino está hablando también de otras cosas. También está hablando de la autonomía. Por ejemplo, cuando la mujer dice, gracias, prefiero ir a institución, quiero ir ahora a institución. Claro. Bueno, lo que nosotros teníamos justamente es que hay un 12,7% de índice de traslado, ¿no? Ese sería como el que acá, por ejemplo, es interesante, nosotros dividimos 10,5% son traslados anteriores al nacimiento y 2,2 posteriores al nacimiento. Y hago este énfasis porque en general la imagen de el bebé en pésimas condiciones es posterior al nacimiento. Y estamos diciendo que hay un 2,2. O sea, dentro de ese 12,7
Lo más Ujú, chiquititos son los que suceden después. ujú, Las causas, ¿no? De los traslados, el 26,1% de los anteriores, o sea que ujú, sería la causa más grande, la más importante, es el cansancio materno. ujú. Esto que tú decías, una mujer y que no tiene que ver con el tiempo, y cuando decimos cansancio no es una mujer ni que se está desmayando, ni que está Mm. descompensada, ni que está deshidratada. Es una mujer que en pleno uso de sus facultades dice, me encantó esto, pero necesito que redondeemos, o la verdad, no me estoy sintiendo bien, de emocionalmente, no físicamente, digamos. Es esto, pero es un traslado que se realiza con mamá y bebé en perfectas condiciones, o sea, los latidos están bien, o sea, no hay nada más que una mujer que está diciendo, me parece que no fue, ¿no? O sea, me Mm. parece que busquemos una segunda alternativa. Lo siguiente que aparece, que es el 13,7%, es una cosa que se llama falta de progreso o trabajo de parto muy prolongado. Pero también no hay criterio de que algo está mal, ni en el bebé ni en la mujer. O sea, no son latidos, no es meconio, es eso. De ahí en adelante, ahí empiezan a subir y lo único, por ejemplo, que encontramos que uno dice, bueno, aquí podríamos estar hablando de algo un poquito más complejo, es un 6,5 de alteración de latidos fetales. Ujú. O sea, de 12,7, que nos lo convertimos en el nuevo 100, el 6,5 son alteración de latidos fetales. Ujú. Lo que además tampoco significa que el bebé esté mal, Claro. que la cosa esté mal, sino que incluso estamos tomando la idea de vayamos a un lugar donde se pueda, ante una eventual complicación, hacerlo. No significa una complicación en sí, no es Re- una emergencia. Recuerdo una mujer que compartió en uno de los relatos, no acá en vivo, sino presencialmente, que contaba que sí, que se había decidido el traslado porque había como una alteración en los latidos y lo que sugería el equipo era como, bueno, vayamos yendo porque Por las dudas. nada, por las dudas, pero que estaba todo bien. Y que antes de salir ya los latidos estaban bien, sin embargo se decidió el traslado de todas maneras y la mujer parió. O sea que no es que fue muy violentada la mujer en la institución por los obstetras, eh, en institución por haber intentado un parto vaginal, pero en domicilio, pero no había nada malo, Sí. digamos, más allá de esa pequeña alteración que hubo, y nada, estando atento fue como un traslado oportuno, ¿no? Claro, es que un poco nos dicen que nos quedan 2 minutos. Sí, Si quieres, volvemos y hacemos un chiquitito para cerrar dale, bueno, espera lo que de cosas. soy media goma para esto. Banquen. Bancamos.